¿Qué me cuenta de nuevo? ¿Qué me cuentas de nuevo? Para Marcel Proust, la belleza es lo que se cuenta de nuevo. Es lo que permanentemente se reinventa. Y no hay que temerle a la palabra inventar, porque cuando uno se pone a recordar, inventa. La palabra inventar viene del latín invenire, que quiere decir hacer venir lo que está ahí, que brote, que fluya, que emerja, que salga. Sí, hacer venir, eso es inventar. En nuestros días le tememos mucho a la invención, porque queremos que todo sea compacto y que todo esté dado. Pero hay que buscar lo que está en las cosas, en los contextos, en los momentos, en las vestiduras, en las investiduras. Hay tanto que está en potencia que muchas veces no somos capaces de permitir o posibilitar que salga a luz, que salga a la luz. En estos días, y retomando mis cursos, en particular mi curso de Sociología de la Memoria y otro de Introducción a la Sociología, hablaba con mis estudiantes y también en el grupo de investigaciones que dirijo de la vida como relato, de la importancia que tiene para la vida y para la historia y para el goce personal y para simplemente existir, relatar la existencia, contar. No podemos vivir sin contar, no podemos vivir sin tener una narrativa, una relación que es incapaz de contar algo nuevo, una relación que es incapaz de posibilitarnos el contar. Es una relación que muere. Solamente en la medida en que narramos, en la medida en que hilamos una enorme cadena de significantes, la vida, la historia cobran sentido. Uno de los problemas feroces es que a veces ya no queremos contar, ya no queremos relatar, probablemente porque estamos hartos de tanto cuento, y de tanto cuento chino o de tanto cuento barato. El metro elevado de Peñalosa que Claudia Nayibe iba a continuar y que desde el segundo año de la alcaldía de Peñalosa se iba a inaugurar. El metro elevado de Claudia Nayibe y de Peñalosa es: voy a hacerte un metro en el aire solamente para que te transportes tú. Evidentemente es un cuento chino, pero ese es un cuento chino barato. El horror de un país como Colombia es que nos gobiernan con cuentos de lo más barato y telenovelesco del mundo. Nos cuentan siempre una de vaqueros. Fue a mis espaldas, no me lo van a creer, pero me acabo de enterar, etcétera, etcétera, etcétera. Un expresidente sapo de los narcocassettes, que fue presidente gracias a llegar con los narcocassettes ante la opinión pública para evidentemente denunciar a su colega que le ganó las elecciones, y luego él con los narcocasetes se posicionó, pues evidentemente trajo una narrativa. El horror es que guardó una carta durante mucho tiempo y luego se la mostró 30 años después a la Comisión de la Verdad, y quiso hacer un enorme escándalo con eso, para atacar al expresidente del Elefante. El Elefante se lo inventó el ex cardenal Pedro Rubiano Sáenz, recuérdenlo. El que no decía que matar rojo no era pecado, pero sí que con los guerrilleros había que reprimirlos porque eso no era pecado. Bueno, Monseñor Rubiano, que en paz descanse, por supuesto, pero ese tuvo el mérito de inventarle el elefante a Samper. Entonces Pastranita vino con la carta de los Rodríguez Orejuela, pero el problema fue que los Rodríguez Orejuela después le dijeron: no, doctor, nosotros no solamente financiamos al colega que usted denuncia, sino a usted también. Relatos. Y nos meten relatos de telenovela de una manera increíble. Pero muchas veces por esos relatos de telenovela barata es que no queremos contar algo nuevo, o que nos resistimos a un nuevo relato.
Hubo un intento durante el gobierno Santos en Colombia de tratar de darle una narrativa nueva a los ciudadanos de este país, a las ciudadanías de este país. Y resulta que muchos quisieron volver trizas ese relato, y lo han logrado en buena medida. Dicen que fue un mal acuerdo, un mal relato, porque ellos tienen el relato de la guerra perfecta, por supuesto, es decir, del chivo expiatorio, es decir, de echarle la culpa a un tercero, porque son incapaces de reconocer su propia vulnerabilidad y de reconocerse en falta. Y bueno, hablando de relatos, por ahí hizo un análisis simpático el periodista Ramón Jimeno de 3 narrativas que se presentaron ante la Comisión de la Verdad a propósito de momentos cruentos del conflicto colombiano. Y grosso modo muestra cómo el expresidente Uribe, cuando dice me engañaron unos soldaditos en Cajamarca, pues evidentemente le habla a su tribuna. Como Timochenko, cuando dice es que queríamos combatir ese Estado opresor, costara lo que costara para liberar al pueblo, obviamente le habla a su tribuna. Y como Salvatore Mancuso, cuando dice queríamos defender el derecho a la propiedad y al cultivo de la tierra, hágame el favor, el cultivo de la tierra con los millones de hectáreas de ganadería extensiva que evidentemente son tierras estériles porque no cultivan un carajo, obviamente le hablaba también a su tribuna. Entonces, como todos le hablan a su tribuna, no hay la posibilidad de un otro de verdad, sino simplemente cuentan la narrativa que los suyos quieren escuchar. Y ese es un terrible problema, porque eso hace que el relato y la voz del relato se vuelva disco rayado. Entonces es la imposibilidad de comunicar de un lado a otro. Pero hay algo dramático políticamente hablando, no porque pretenda decir que el relato de un candidato a quien acusan de populista, Gustavo Petro, sea el mejor relato o porque él vaya a ser el Mesías, el Redentor o el Salvador de Colombia, en modo alguno, y eso habría que conjurarlo de entrada, no. Pero quienes de manera tibia, y se lavan las manos tibiamente, con agua tibia por supuesto, dicen ni Petro ni Uribe. No tienen la vergüenza de decir primero ni Uribe ni Petro. No, primero empiezan diciendo ni Petro ni Uribe. ¿Por qué? Porque en el fondo son incapaces de reconocer o de confesar o de aceptar su desencanto y su engaño de Uribe. Y entonces dicen ni lo uno ni lo otro, pero es que no se dan cuenta que el señor innombrable e imputable expresidente y ex senador mangoneó a Colombia durante 20 años, 8 como presidente, 8 con Santos, aunque según el Santos lo traicionara, y 4 en puerco ajeno. Entonces lleva 20 años mangoneando a Colombia, mientras que Petro no ha gobernado. Esa es la pequeñísima diferencia. Y entonces son tan pilatos que son incapaces de reconocer que ellos en algún momento o en muchos momentos de estos 20 años han sostenido y apoyado al innombrable. Y por eso ahora todo lo proyectan en el populista Petro. Bueno, relatos. Sí, relatos de nación, relatos colectivos y relatos individuales, relatos familiares, relatos grupales. Relatos cotidianos, relatos banales, relatos del día a día, relatos con nuestras mascotas, con nuestros seres queridos. Mis relatos con Abelardo. Cuando de pronto le digo, tratemos de cambiarle de sitio a aquella orquídea y se pone celoso. Y yo interpreto que son celos, de pronto su indiferencia ante la orquídea, pero después se le acerca y pide que lo monte como árbol que soy suyo en mis hombros y él la huele. La olfatea, y creo que ahí se reconcilia con la orquídea como el Principito se reconciliaba con su flor. Relatos. Necesitamos de relatos porque los relatos son lo único que nos permite gozar y vivir, pero no los relatos telenovelescos disco rayado, porque esos lo único que hacen es hacernos constatar la patética realidad de este país llamado Colombia, no Polombia, Colombia, en donde vivimos de escándalo en escándalo en escándalo en escándalo y de cuento en cuento y de cuento en cuento y de cuento en cuento, y el último cuento que nos contaron fue la paz. Ojalá que tengamos un nuevo relato y que tengamos la fortaleza cuando ya no queremos inventar, cuando ya no queremos narrar, cuando ya no queremos contar, narrar, relatar y hablar. La voz y las notas de voz. Y este encuentro de voz y de música sí que es necesario. Relatemos porque la vida
y la historia son un relato.